Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan, se conduelen. Porque juntas construimos nuestros propios cimientos. Somos más sabias, más hermosas, más completas, más plenas, más dulces, más risueñas y por suerte, de alguna manera, más salvajes. Hoy somos todas espejos de las unas y al vernos reflejadas en esta danza cotidiana me emociono. Porque cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquelarre, misterio, tormenta, centellas y armonías, como siempre, como nunca, como toda la vida. Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Muy buenas tardes, muy buenas siestas para todas, todos y todes. Acá un programa más, ya perdí la cuenta de cuál es. Nos acompañan en los mates Romina, compañeras Laura, Adela y en los controles Karina Ferrada y Nau. Así que les damos las buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Cari Cataldo. Y yo, Cari. Siguiendo con el tema de las noticias que nos dejó Sanchuk, ampliamos un poco lo que es esto del caso Próbolo, que en el día de ayer empezó el juicio. Había tenido un cuarto intermedio para el día de hoy, pero quedó suspendido. Y por ahí estaría bueno hacer todo un caminito de la historia, de qué es este instituto, de cómo comenzó todo este caso, porque es histórico. ¿Por qué es histórico? Bueno, una de las cosas que nos pusimos a investigar y a leer un poco sobre el caso es que el Instituto Antonio Próbolo tiene 3 sedes, uno en Italia, otro en La Plata y otro acá en Mendoza, de los cuales uno de los acusados, de los principales acusados del caso, que es Nicolás Corradini, fue trasladado de esas instituciones y en las 3 instituciones tienen denuncias sobre abusos sexuales contra niños y adolescentes, ¿no? Recordemos que el Instituto Próbolo, sus estudiantes son entre los 4 y los 17 años y todos son estudiantes que tienen problemas son hipoacúsicos o sordos. Y una de las cosas que se recalcó en toda la causa era que se elegía a las víctimas que eran niños que no sabían, que no se podían comunicar, que no tenían un lenguaje y la familia a su vez tampoco podía comunicarse de una forma fluida con los niños, y también se instaba a las familias a que no aprendieran el lenguaje de señas, que es otra de las características que tuvo en estos 3 lugares en los cuales hay víctimas y acusaciones a este sacerdote o ex sacerdote. En este caso no queda claro si continúa o no brindando sacerdocio. Sí hay otro que no fue expulsado de la Iglesia Católica, que es Horacio Hugo Corbacho, que también está ahora en el banquillo de los acusados. Y que ha continuado siendo sacerdote, sí, en el caso de él. Sí, y que en este caso es por los hechos que ocurrieron acá en el Próbolo, de los cuales también hay 14 imputados, que incluye a estos 3, uno solo que ha sido condenado, que es Jorge Luis Bordón, que era el celador del Próbolo, que fue culpado por 11 casos de abuso sexual, y en los cuales también participaba Corradini y Corbacho. Si bien no es probatorio, no suma para sus causas, es algo que al resto, a todos los que estamos como espectadores y horrorizados por este caso, nos es muy significativo, ¿no? Otra de las cosas... Hay que aclarar que el condenado está condenado porque se le hizo un juicio abreviado. ¿Qué significa el juicio abreviado? Que él reconoce la culpabilidad de las causas para evitar este juicio que se le está haciendo a los demás. O sea que en ese caso él reconoce que es un abusador
y por eso es condenado por todos esos casos por los cuales se los acusa, ¿no? Sí, y que no necesariamente va a quedar librado sin juicio extendido, porque muchas de las causas que ahora se van a juzgar lo incluyen también a Bordón, son causas que no fueron contempladas en estos 11 casos. Por eso se cree que, bueno, el abogado Sergio Salinas, que es de la asociación CUMEC, él manifestó que, bueno, que no queda, digamos, que no queda libre de ser procesado nuevamente por los casos que se van a juzgar ahora. También en la ciudad de La Plata, también los casos, empezaron la investigación en el 2016, hay otros imputados, son 26 los alumnos en este caso, que son denunciantes como víctimas, y bueno, y ahí se suma otro religioso que es Eliseo José Pirmati, que esta persona se encuentra en Italia, y son estas personas de las cuales de Italia se trasladan a la Argentina, digamos, como para ocultar estos aberrantes crímenes, por los cuales también el colectivo de familiares de los sobrevivientes del próbolo acusan como cómplices a la Iglesia Católica, porque no se ha promulgado, no ha quitado de funciones a estas personas acusadas, y también a la Dirección General de Escuela de Mendoza, que no tomó el recaudo, digamos, de investigar quiénes son los que quedan al custodio de los niños, porque ellos estaban como cuidadores, ¿no? Que es algo que agrava incluso más su figura dentro de esta causa. Lo bueno que hay que, dentro de lo terrible y horroroso que pueda ser, destacamos la decisión del tribunal de no revictimizar a las víctimas. Las víctimas, al ser menores, declaran en cámara Gesell, o sea, tienen un cuidado especial porque son menores. Entonces, no volver a revictimizarlo es una forma también de proteger esos derechos que tan vulnerados han sido en estas causas. Entonces, agradecemos eso por parte de los tribunales. Sí. Y bueno, y en el día de ayer hubo una marcha. Tenemos un audio de Teresa Baigorria que nos va a contar un poco qué es lo que sucedió ayer y después ampliamos. Y mi nombre es Baigorria Teresa Rosalía Baigorria y mi hija Maribel Marcusi. Día 5 de agosto del 2012 a ella la asesinaron el marido y otro chico, que no se supo por qué la mataron, por qué no. Así que hoy se hace la fecha, son 7 años que ha fallecido. Y bueno, yo hoy quería recordarla a ella en este día, como siempre todos los años por ahí le decía una cartita, y ahora quise homenajear, hacerle un homenaje a ella y una marcha para que no siguiera la violencia y todas esas cosas. Hay días que tengo esos recuerdos, así que no puedo. Trato de ser fuerte y no puedo. Si tuviera que darle un mensaje a la sociedad con respecto a la violencia contra la mujer, ¿qué le diría? Y le diría que no siguiera más la violencia, que se termine ya esto, maltrato, todo eso, que no se siga más. Ya, eso le diría yo, todo, que se termine la violencia. Esto. Así que, ¿qué le quiero decir? A toda gente y vos, que una mujer que esté maltratada, que denuncie si se ve maltratada y todo, antes que sea demasiado tarde. Bueno, en el día de ayer hubo una marcha en el horario de mañana, donde acompañamos a doña Teresa para recordar estos 7 años sin su hija, sin Maribel Marcusi, y nos da muchos interrogantes esta causa, porque no fue caratulada como femicidio, y hay un montón de situaciones que nos llevan a preguntar
¿Cómo se realizan este tipo de causas? ¿Por qué el fiscal no pidió esa figura? Teniendo en cuenta que también quedan un hijo o una hija de Maribel, que también hay derechos que no puede acceder, como por ejemplo la ley Brisa, que solo puede accederse con la carátula de femicidio, ¿no es cierto, Laura? Sí, no estoy del todo segura. Creo que, digamos, una de las cosas necesarias es que sea grabado por el vínculo, porque eso también estuvimos buscando, y con que sea grabado por el vínculo ya puede acceder al beneficio. Bien. O sea que en este caso la familia debería acercarse a ANSES y pedir por este beneficio, pero, digamos, ¿cuál es el problema acá? Que la justicia no está reconociendo estos crímenes como lo que son. Digamos, no está reconociendo la violencia ejercida contra la mujer, y es una de las cosas que, bueno, que como Foro de Mujeres y como Vuelo de Mariposa siempre recalcamos, que si esto no forma parte de la conciencia social, difícilmente vamos a poder trabajar para erradicar la violencia, ¿no? Y otra de las cosas que nos preguntamos también es por qué uno de los acusados como cómplice, que es el caso de Juan Carlos Montoya, que fue partícipe necesario en el crimen de Maribel, al cual que fue condenado a 14 años, está próximo a salir en libertad. Digamos, esa es otra de las cosas que nos preguntamos, porque bueno, estos casos debería ser con condena efectiva. Sí, no se deberían conmutar ni recibir estos beneficios. Y esa es una de las cosas que tiene, digamos, uno de los problemas que tiene el que no reciba la carátula que corresponde, ¿no? Si hubiese sido caratulado como femicidio, en el caso de Abel Lucero, que es el acusado como criminal de Maribel, él no debería acceder a ningún tipo de beneficios, como el tema de las salidas transitorias y demás, de los cuales lamentablemente sabemos que nuestro Código Penal y nuestro sistema carcelario está ávido de recibir este tipo de beneficios para cualquier tipo de criminal, digamos. Sobre todo pensando en esto de que la justicia le sigue faltando esto de la perspectiva de género, de poder centrarse en lo que pasó con la víctima y no hacerla mucho más víctima, y de poner el foco en su comportamiento o en lo que ella, porque en este caso hubieron un montón de versiones al respecto, pero la justicia, cuando no tiene perspectiva de género, ignora esto, de ponerle una carátula de femicidio, de llamar las cosas por su nombre, porque un homicidio, si bien es agravado, le dieron perpetua, el hecho de llamar las cosas por su nombre también ayuda a crear conciencia en la sociedad de que es un problema de todos. En la marcha hubo muy pocas personas, es un caso nuestro, de nuestro departamento, lo cual lamentamos mucho. Escuchamos a la mamá todo lo que implica en el día a día poder sobrellevar esta situación. Y una de las cosas que recalcábamos ayer al final de la marcha era que el círculo de violencia empieza en un grito, una burla o un empujón, y nadie sabe dónde y cómo termina. Y comprometernos como familiares, vecinos, como padres y como comunidad nos ayuda a prevenir y a erradicar la violencia, como mensaje final de este acto de ayer. Bloque de actualidad. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Bueno, en este bloque de Historia Social y Arte, el tema que vamos a plantear tiene que ver con esta River Boca que se plantea sobre esta perspectiva de género, este enfoque de género, con el tema de la ideología de género. Nosotros vemos que es una cosa que está como muy peleada en la sociedad, que implica determinadas cosas para uno y otro, pero para poder entender de qué se trata es necesario empezar a desarmarlo. Entonces traemos un audio de Darío Stanraider que nos explica qué es esto de la deconstrucción. Deconstruir es como desarmar
algo que está construido, no es destruir, es desarmar, que es distinto, pero algo que fue construido. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué se trata la deconstrucción? Quiero decirlo muy claro, toda deconstrucción es una práctica política, porque te estás peleando contra el ejercicio de un poder. ¿Qué poder? El que instaló una idea, un valor, un concepto, y no mostró que ese concepto tiene una historia, tiene un interés, tiene beneficiarios, tiene un determinado orden que le es funcional a algunos y no a otros. Todo concepto que se normaliza o se naturaliza como algo definitivo, seguro, como si fuera parte de las cosas, esconde que fue construido ese concepto. Bueno, ahí tenemos un poco como para herramientas como para empezar a pensar estos dos temas que se presentan como duales, dicotómicos. Y cuando hablamos de género, por ahí se puede confundir lo que es el género con el sexo. Y como, a ver, para poder graficarlo, cuando nosotros nacemos, la persona que nos trae al mundo nos mira y nos dice, ¿ha tenido una nena o un niño? Es eso que en el documento, no, allá de los datos personales, aparece como sexo, varón, mujer, o lo que hacemos en cualquier trámite de cualquier, en todo, desde internet hasta cualquier trámite burocrático donde ponemos los datos personales, aparece sexo femenino, masculino. Pero esto tiene que ver con lo biológico, con lo anatómico, con lo biológico en sí. Sí, ¿no? Pero el género es otra cosa, y para eso tenemos el audio de una profesora en ciencias sociales que se llama María Libertad Suárez Velázquez, que nos va a explicar cómo ha sido esta construcción de esta palabra de género. La categoría género se populariza dentro de las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX, a partir de la publicación del libro emblemático El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. En este libro, Beauvoir afirma: no se nace mujer, se llega a serlo, porque descubre o deja al descubierto el hecho de que a las diferencias sexuales que existen entre las personas en el momento en que nacen, se sobrepone una construcción cultural, social y política de lo que es un hombre o una mujer. A partir de ahí se generan una serie de códigos de comportamiento, unas maneras de vestirse, unas formas de interactuar que se le atribuyen a los hombres o a las mujeres. Actualmente incluso podemos decir que una persona habla, camina, gesticula, piensa o escribe de una forma muy femenina o muy masculina. Este muy femenino o muy masculino obedece a una construcción cultural que se hace por encima de la marca biológica con la que nace un individuo. Esa relación que distingue a los hombres y a las mujeres siempre ha estado jerarquizada. Es decir, se ha intentado llevar al plano cultural lo que era una diferencia meramente biológica. Entre los animales, las hembras de las especies estaban destinadas solo a la reproducción y los machos de las especies tenían una mayor fortaleza física. En el caso de los seres humanos se intenta legislar y producir formas de interacción que respondan a esta diferencia biológica y se jerarquiza y se le da al hombre la posibilidad de producir, de ingresar al mercado de trabajo, de dirigir la vida política de las naciones, mientras que a las mujeres se les mantiene relegadas en una labor que podría ser entendida como la extensión de la mera reproducción de la especie. La categoría género, por ejemplo, permitió que se comenzaran a cuestionarse ya desde fines del siglo XIX, pero ya pensándolo en términos de género a partir de la segunda mitad del siglo XX, la participación política de las mujeres. No existe ninguna razón por la cual algo que tiene tintes meramente políticos, sociales y culturales, como es la participación pública de las mujeres, la dirección de las naciones, el derecho al voto, sea solo patrimonio masculino. Bueno, en este caso, la palabra género implica, como hemos escuchado en los audios, es una construcción social. Y en esta construcción social le sumamos características culturales, políticas, sociales, psicológicas, económicas y hasta jurídicas de lo que la sociedad interpreta según las creencias, según el momento histórico en el que estamos atravesando, lo que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser una mujer, cómo se debe comportar el deber ser de cada uno de
de estos seres. Entonces ahí metemos lo que es el tema del estereotipo de género, que es toda esa es como una casilla donde dice cómo tiene que ser el varón, cómo tiene que ser la mujer, cómo se tiene que comportar, cómo tiene que sentir, cómo tiene que pensar cada uno de estos géneros. Igualmente, viene esta cuestión biológica, que también es sesgada, como estábamos diciendo mientras escuchábamos el audio, porque hay animales como por ejemplo el pingüino, donde el macho es el que cuida el huevo hasta que nace la cría. Entonces siempre hay como un sesgo, una grieta donde puede entrar luz para otro tipo de cosas. Y en esto siempre hay, como se ha considerado, una supremacía del varón hacia la mujer, siempre colocándolo por encima de la mujer al varón. Y esto tiene que ver con como que en algún momento esta misma división biológica hacía que la mujer, por el hecho de poder procrear, quedara en un ámbito privado, cuidando a los niños, a las niñas, a las personas mayores, a las personas enfermas, todo en el ámbito privado, mientras que el varón tenía que salir a cazar, salir a traer el sueldo para poder mantener a esta familia. Entonces a él se le estaba dando el espacio público. Por eso también muchos políticos son varones. Si bien ahora estamos como en una etapa de transición donde las mujeres también podemos llegar a asumir este tipo de prácticas sociales. Sí, a partir de que se crea una ley de cupos, ¿no? Obvio, hablamos que todo esto atrás de esto hay una lucha del movimiento feminista y de toda la sociedad. No libre de mucho esfuerzo, mucha lucha, obvio. Mucha campaña, ¿no? Sí, imagínense que por qué somos en un momento de transición, porque no es lo mismo lo que pasaron nuestras abuelas, nuestras madres, a lo que podemos pasar nosotras o nuestras hijas y nuestros hijos, porque esto no es un tema solamente de las mujeres, esto nos atraviesa tanto a los varones como a las mujeres en determinado momento, porque ahí entramos en lo que son los roles de género. Entonces a las mujeres se les atribuye que tienen que ser sensibles, emocionales, todo el tema de los cuidados, y a los varones esto de que mientras más ambiciosos, mientras más fuerza, mientras más viriles se vean, más competitivos, tienen más éxito. Entonces también ha habido una división biológica, digamos, del trabajo, una división sexual del trabajo, sí, donde las mujeres, porque ahí sí, es lo que partimos de que como es una construcción social, se ha construido y se ha reforzado en la educación que le damos a nuestros hijos en nuestra casa. Después eso se refuerza en los ámbitos educativos, donde también se penaliza el comportamiento que se corre de ese estereotipo de qué debe hacer una niña, que la niña debe ser prolija, cómo no va a estar, cómo va a estar desaliñada, cómo no va a ir peinada. Bueno, hay cosas que sí se aceptan para el varón o que no son, digamos, castigadas con la, digamos, con se tolera más un varón que la carpeta de un varón esté desordenada, claro, que no sea la letra tan bonita. Pero ellos también lo sufren de una determinada manera, porque por ejemplo en la parte emocional, ellos le ha sido vedada el expresar todo tipo de emociones y de sentimientos, esto de que si te caes no llores, o que eso, a ver, llevado a los extremos que venimos contando, esto de femicidios y de la violencia de género, el no poder expresar también las emociones lleva a no tener una forma de poder canalizar eso. Entonces, cuando uno se sale de esos estereotipos, siempre viene como una cuestión de represión. Y esto ya lo ha visto la gente internacionalmente. Nosotros tenemos leyes que amparan, porque cuando vos te salís de esto, siempre hay una violencia. Y eso, ¿qué trae aparejado? Una sanción. No, cuando hablábamos en algún momento de derechos humanos, decíamos que había leyes que superaban los países, que eran supranacionales, y que en el caso de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se aprueban protocolos, pactos, convenios, convenciones que rigen a los distintos países que forman parte de la ONU, ¿sí? Y este es el caso del CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer. Que esto se aprobó en el año 79, fíjense, hace un montón de tiempo atrás. Todos los países miembros, entre ellos Argentina, adhieren y se comprometen a respetar. Y hay una cosa que es muy importante que define lo que es discriminación contra la mujer en esta convención, ¿no? Y dice que la discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera, ¿sí? Que no está aquí, que sería la familiar, ¿no? Por ejemplo, sí. O escolar, no sé. ¿Sí? Sí. Sí. Es todo un universo que vamos a seguir teniendo en los próximos programas, porque esto es como una parte. Este es un programa donde se continuará, así que nos esperamos en el próximo martes. Bueno, hasta el próximo martes. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Hoy echamos un palito al fuego. Mantengámoslo encendido hasta el próximo encuentro.